Muy bien, hermanos. Esta serie la hemos titulado Enséñame a hacer tu voluntad. Voy a invitarles para que vayan conmigo al libro de los Salmos. Al Salmo 143 y al versículo 10. Salmo 143 y el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En esta serie vamos a explorar algunos aspectos tales como reconocer si somos o no somos hijos de Dios, reconocer al Espíritu Santo dentro de la vida del cristiano y reconocer que debemos de ser parte de la generación final que ha de vivir sobre la tierra sin practicar el pecado, tema que está candente dentro de los adventistas. Así que, como dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo yo conozco qué es la voluntad de Dios? Recuerdo que cuando yo era joven y vivía en casa de mis padres, había una ley en mi casa que no se podía violar. El que violase esa ley debía de pagar las consecuencias. En mi casa no se podía llegar después de las 7 de la noche. Desobedecer esa regla que mi padre había puesto acarreaba consecuencias. Yo soy uno de esos hijos que fue criado con uno de los mejores psicólogos que ha existido durante todos los tiempos, la Correa, hermanos. Sí, tremendo psicólogo. Mire, mi papá, le doy gracias a Dios que mi papá cumplió el mandamiento al pie de la letra. El que ama a su hijo madruga a darle vara. Y no era que mi padre madrugara a sacarme de la cama y darme una buena paliza con la correa, no. Lo que pasa era que mi papá, cumpliendo el mandato, siguió el mandamiento y me corrigió a tiempo. Cuando mi padre veía que me estaba tratando de torcer, venga, mijito, venga, le enseño. Y entonces me llevaban del psicólogo. Y el psicólogo era tan efectivo, ese psicólogo, que mi papá siempre decía, le voy a dar 4. Y eran 4, no era más de ahí. Pero era tan efectivo ese remedio que mi padre me daba, que hoy, ya que soy un hombre adulto, tengo que dar gracias a Dios por el Padre que me dio y que me corrigió a tiempo. Muchos de los jóvenes que conmigo se criaron yacen hoy 3 metros bajo tierra, puesto que no tuvieron la dicha y no tuvieron la bendición celestial de tener un padre
que les aplicara el correctivo divino a tiempo. Es muy lamentable. El otro día vi un eslogan de la policía de Nueva York que decía: educa a tu hijo para que nosotros no tengamos que educarlo. Y al lado había una bala. ¿Me entienden el mensaje? La juventud de esta generación está tan descontrolada. Vamos a colocar el ejemplo, está tan descarrilada, hablando en los términos de un tren, que esta juventud ya no razona. Es muy común ver que un joven entra a un sitio, saca un arma de fuego, acciona y después llega ante el juez como si nada pasara. Pues hermanos, en su infinita misericordia, el Señor nos ha dejado a nosotros elementos de juicio, hablando en términos jurídicos, elementos de juicio para que nosotros podamos razonar con Él. Cuando en el libro de Isaías el Señor dice, venid y estemos a cuentas, el Señor nos está dando a todos los seres humanos elementos de juicio para que podamos ir y estar a cuentas con Dios. Si mis pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana, pero eso tiene un proceso que lo vamos a estudiar en esta hora. Acompáñenme ahí mismo en el libro de Salmos, Salmo 48, por favor. Salmo 48. Ok. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Estas palabras proféticas se dijeron acerca de Cristo. En la vida de Cristo, la santa ley iba a estar en el medio de su corazón, en el lóbulo frontal. Porque la única forma en la que tú y yo podemos agradarnos, poder vivir en medio, tener un poco de felicidad en este mundo, es haciendo la voluntad de Dios. Nosotros no podemos estar agarrándonos, peleándonos, maltratándonos y así aún pensar que vamos para el cielo. Es mentira. Si yo no guardo la ley de Dios, si esa santa ley no está en medio de mi mente, hermanos, eso significa una sola cosa, que yo estoy perdido todavía. No nos engañemos. El movimiento adventista nació, hermanos, con estos preceptos. La ley de Dios es inmutable. Hermano adventista que me está oyendo. La ley de Dios debe de estar en lo más profundo de nuestro lóbulo frontal. Y así vamos a ver ahí en el Salmo 119 y el versículo 24. Salmo 119 y vamos a leer el verso 24. Dice así la palabra del Señor. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros.
Déjenme contarles una experiencia. Anteriormente me iba a dormir y me llevaba este aparato a la cama. Y hay veces me daba la 1 y las 2 de la mañana viendo videos. Aparte de que me estaba haciendo un daño para mi salud, mis ojos y mi cerebro, porque mi cerebro no descansaba. Así que un día leyendo una matutina que se llama Alzad vuestros ojos, encontré algo maravilloso allí, es que váyase a su cama y en su cama, cuando usted está ahí estirado en su cama, medite en la ley de Jehová. Y empecé a hacerlo. Estoy asumiendo que todos nos conocemos los mandamientos acá, ¿cierto? Entonces, cuando empecé por el primer mandamiento, hermanos, algo se fue apoderando de mi forma de pensamiento. Y es que recuerda que tal cual tú eres en tu pensamiento, tal cual actúas. Nosotros, la parte externa de mis hechos atestiguan de lo que hay acá. Si esto está enfermito, ¿cómo van a ser mis obras? Malitas. Entonces, apreciados hermanos, es un consejo que le doy, apreciado hermano, amigo que me oye. Cuando esté en su cama, deje su teléfono a un lado. Esto es un mal consejero. Esto es un mal consejero. Cuando usted está en su cama, medite en la ley de Dios y tenga a su lado una libreta y un lapicero. Porque usted va a recordar mis palabras cuando cuando tú empieces a meditar en la ley de Dios, tú vas a ver cómo el Señor empieza a darte textos bíblicos uno tras otro y empieza a ampliar tu conocimiento para que tú puedas hacer la voluntad de Dios y que puedas tener delicia y dulzura mientras que estés vivo. ¿Y qué dice ahí mismo el versículo 26? Dice el versículo 26, ¿sí? Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Dice el salmista, enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. Y el 27 dice, hazme entender el camino de ¿qué? De tus mandamientos. Tú y yo no podemos ser cristianos, no podemos ser adventistas, si no entendemos qué es guardar la ley del Señor. Y guardar la ley no es observar la ley como lo hacían los fariseos, que ellos pensaban que por sus propios méritos podían guardar la ley. Ese es el peor error. Hermano, hermana que me está oyendo, usted con sus fuerzas, usted no puede guardar la ley. Es imposible. Es el peor castigo que usted se puede auto-infligir. Ahora, cuando usted medita en la ley de Dios, la Biblia dice que el mandamiento de Jehová es sencillo. Cuando tú tienes una lectura de la Biblia a diario y lees las historias de la Biblia, pero en la noche te acuestas meditando en la ley de Jehová, tú vas a ver que
toda la historia bíblica empieza a cobrar un nuevo sentido. Por lo menos, apreciados hermanos, ¿cómo podemos analizar la vida de los 3 jóvenes hebreos que iban a ser echados en el fuego ardiente? ¿Cómo podemos conciliar la ley de Dios y la actitud de esos jóvenes frente al rey? ¿Cómo la podemos conciliar? Pues la podemos conciliar en que los jóvenes conocían cuál era la voluntad de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos para adorarlos. Y ellos tenían eso claro. Los jóvenes hebreos habían meditado en la santa ley de Dios día y noche. Cuando llegó el momento del examen final, de la prueba final, allí estaban los jóvenes de pie. Estaban anclados en la verdad. Eso es lo que va a ser el sello de Dios. Un anclaje en la verdad. Cuando usted ve que esos grandes barcos sueltan el ancla, esos aparatos no se mueven más, porque están anclados, están encallados, no se mueven. Pues así tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que ser inamovibles de pensamiento. Leamos el 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Si tú y yo queremos alcanzar la victoria sobre el pecado, debemos de tener en todo momento los mandamientos aquí. ¿Y qué dice el versículo 47? Dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Tú y yo no podemos seguir viniendo a la iglesia y pretender que somos cristianos, que amamos a Dios, cuando ni siquiera respetamos su santa ley. San Juan 14:15, ¿qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el salmista nos está diciendo aquí en Salmo 119:47, nos está diciendo: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y es que la única forma en la que podemos llegar a amar la ley de Dios, amar la voluntad de Dios, es obedeciendo. ¿A quién le favorece más la obediencia? ¿A Dios o a mí? A mí. Cuando tú vas allí al libro de los Números y tú ves las bendiciones que hay para todo aquel que es obediente, y tú empiezas a leer el gran numeral, dice: bendito tú al entrar y bendito al salir, bendito tú en el campo, bendito en la ciudad, bendito en tu mesa, hasta en la mesa de amasar cuando estás haciendo tu comida, bendito. Que Dios te llame a ti bendito. ¿Y por qué? Porque has considerado la ley de Dios. Y si tú y yo consideramos la ley de Dios, hermanos, los tiempos son malos y cada día se pone peor esto. La Biblia dice que todo va a ir de mal en peor, pero los hijos de Dios van a estar a buen resguardo, aquellos que guardan sus mandamientos.
¿De qué me sirve a mí tener conocimiento sobre las 2300 tardes y mañanas? ¿De qué me sirve conocer y explicar las 70 semanas? ¿De qué me sirve a mí coger el libro de Levíticos, ahora que estamos estudiando en nuestros folletos de escuela sabática, y explicar todos los pormenores del libro de Levíticos y explicar todos los pormenores del santuario? Pero en mi corazón no hay la más mínima intención de agradar a Dios. Estoy mintiéndome a mí mismo. Eso es lo más cruel, mentirse uno a sí mismo. Cuando tú vas a la iglesia y te sientas, pero sientes que en tu corazón no hay nada, como entraste, saliste, antes peor. Ahora que hay tanta música en las iglesias de la iglesia de la Llamita, que hay tanta música estridente que excitan todos tus nervios cerebrales, y como entraste a la iglesia, saliste peor porque este cerebro sale excitado, y cuando va pasando esa excitación vas quedando mucho más profundo de lo que estabas. ¿Por qué hay adventistas que se suicidan? Hermanos, la verdad es que la identidad de un cristiano, y más de un adventista como usted y yo somos, debe de ser el que la ley debe enmarcar todos nuestros actos. ¿Por qué Daniel fue bendito? Daniel colocó la ley de su Dios, hermanos, delante del mundo. Hoy te desafío. El desafío que sea para todos. ¿Por qué no colocamos la ley de Dios como el marco de nuestra vida? ¿Qué tal si nos pasamos un día sin decir mentiras? ¿Qué tal, ¿Aceptan el desafío? Un día sin decir mentiras. Oh, pero yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Porque eso sería fariseísmo. Pero, hay un pero. ¿Qué tal si yo medito en el por qué Dios no quiere que yo mienta? Eso es distinto, ¿cierto? Porque ahora ya no estoy mirando mi propio interés, sino ahora estoy mirando los intereses de Dios. Como dijo Jesús, el niño Jesús, a sus padres: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Sigue hablando la Biblia. Vamos a leer ahí mismo el versículo 92. Leámoslo ahí mismo en Salmo 119, el versículo 92. Dice así la palabra del Señor. Mira, me encanta este versículo. Dice así: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley en mis problemas no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción yo ya hubiese perecido. Y es que, ¿quién de nosotros no tiene un problema hoy, hermano amado? Todos tenemos problemas, todos tenemos problemas. Ahora, el asunto es cómo los vamos a llevar. ¿Cómo vamos a llevar nuestros problemas? Es muy fácil. El Señor dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esto es tan maravilloso, hermanos. Dice
vamos ahí mismo, no salgamos. Yo creo que el libro de los Salmos es el libro que más habla acerca de la ley de Dios y de la voluntad del Señor. ¿Qué tal si vamos a Salmo 37? Salmo 37. Y vamos a leer los versículos del 30 al 31. Salmo 37, versículo 30 y 31. Dice así la palabra del Señor. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Esa es la vida de una persona justa y recta. Ahora, versículo 31. Miren, ¿por qué un justo puede hablar y actuar de esa manera? El versículo 31 nos da el por qué. Dice, la ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Esa debe de ser la vida de un adventista del séptimo día. ¿Qué gano yo, apreciado hermano? Diciendo que yo soy un pastor de la iglesia libre, cuando yo actúo como si no conociese a Dios. ¿Cómo yo conozco a Dios, hermanos? La mejor forma de conocer a Dios es a través de los mandamientos. ¿Queremos conocer a Dios? Busquémoslo en medio de sus mandamientos. El Señor quiere que hagamos la voluntad de Él. ¿Y qué dice el Señor? Vamos a ir a Jeremías 31, 33 y vamos a ver, hermanos, cómo el Señor quiere hoy que tú y yo actuemos. Y Él quiere hacer algo con nosotros hoy. Capítulo 31, hermanos. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31 y vamos a leer el verso 33. Jeremías capítulo 31 y el verso 33. Dice así. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y esta profecía y esta promesa se va a cumplir en este tiempo. Esto no es para el cielo, es para este tiempo. Si cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en el cielo, yo no tengo la ley de Dios en mi corazón, ¿podré ir al reino de los cielos con Jesús? ¿Qué creen ustedes, hermanos? No, no va a poder ser. Por eso, hermanos, los que se oponen a la doctrina de la última generación están yendo en contra de la mismísima ley de Dios. Porque los 144,000 que habrán quedado, ¿qué van a tener aquí? Ellos van a ser un reflejo de la ley del Señor. Y es que el amor se cumple en observar la ley.
Jesús, vuelvo y lo digo, San Juan 14:15, si me amáis. O sea, no hay otro vínculo en que tú y yo podamos obedecer a Dios que no sea en el vínculo del amor. Yo no puedo obedecer a Dios si no hay amor. Vayamos a Corintios capítulo 13. Ahí está todas las ventajas del amor. Si yo no tengo amor, hermanos, soy como una campana que nomás hace ruido. El amor, hermanos, debe de ser manifiesto en obediencia. Por amor, el Padre entregó a su Hijo. No hay otro sentimiento más puro que el amor de Dios. Y ese amor ahora de nosotros para con Dios debe de ser obediencia. Pero Dios no quiere que nosotros seamos irracionales. Romanos 12:1 dice la palabra que debemos de tener un culto racional con Dios. Nuestro culto y nuestra devoción a Dios debe ser racional. Y para ello el Señor nos invita a que razonemos con Él en sus mandamientos. Ese es el culto racional del cual está hablando la Biblia. Segunda de Corintios 3:3. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 3:3, hermanos. Hoy estamos aquí hablando solamente con la Biblia. Estamos dejando que el testimonio hable hoy. Y dice así, Segunda de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. ¿Cómo yo puedo guardar la ley de Dios, hermanos? Ya he meditado en ella. Ahora la Biblia agrega un nuevo personaje en este camino que me lleva a mí a la obediencia, y es el Espíritu Santo. Por eso me apena tanto algunos de los que me escriben, que me han tildado de que soy trinitario. Yo vuelvo y les pregunto en público, ¿dónde existe la palabra Trinidad en la Biblia? Hablando acerca de Dios. Ahora, la Trinidad solamente existe en Apocalipsis, pero es hablando acerca de los tres poderes que van a estar unidos para destruir al pueblo de Dios, que son el dragón, la bestia y el falso profeta. Esa es una Trinidad malévola. Yo creo en la deidad, Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo yo me voy a enemistar, hermanos? Yo sé que algunos de los que me han escrito no creen en la tercera persona de la deidad, y yo lo siento por ustedes. Créame, se lo digo, yo lo siento de verdad. Porque ¿cómo yo me voy a enemistar con el único que me puede ayudar para lo que está próximo a venir? Ciertamente la espada va a venir, hermanos. El Señor va de este pueblo, Él va a diezmar este pueblo hasta lo sumo. Lo que hoy conocemos como pueblo adventista no va a ser más. Van a ser cortados por su rebelión. El mismo mundo, la humanidad, va a ser metida, como dice Zacarías 13, en un horno, hermanos, la tercera parte de la humanidad.
Lo que se nos viene es tremendo. Dios va a probar este mundo y los que queden van a estar en medio de las plagas. Hoy, hermanos, yo creo que el mejor negocio que usted y yo podemos hacer es unirnos con Dios. Tuve que pagar cerca de $500 los otros días por concepto de multas de tránsito. Y no porque las hubiese violado voluntariamente, sino que aquí en cada esquina hay un semáforo y uno no sabe de semáforos, te toman una foto y ya te mandan una multa a tu casa. Es tremendo. Y lo mismo pasa con la ley de Dios, hermanos. El apóstol dice, si usted, todo aquel, oiga bien, no es un imperativo, es un consejo. Todo aquel que quiera estar firme, esté pendiente para que no caiga. ¿Y cómo yo puedo estar firme, hermanos? Guardando la ley de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La Biblia responde, con guardar la palabra. Volvamos al Salmo 19, hermanos. Estamos viendo hoy las bondades de guardar la ley. Vamos a ir al Salmo 19, los versículos 7 y 8. Salmo 19, versículos 7 y 8. ¿Cómo dice su Biblia, hermanos? Dice, la ley de Jehová es ¿qué? ¿Cómo dice, Josian? ¿Cómo dice tu Biblia? It's perfect. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace cuando tú y yo estamos en nuestra cama meditando en la ley de Dios? ¿Qué dice el versículo? Que convierte, cuando yo medito en la ley de Dios, se convierte mi alma, mi pensamiento se convierte. Dejo de pensar como hombre carnal y ahora pienso como un hombre y una mujer espiritual. El versículo sigue añadiendo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. He tenido la oportunidad de conocer hombres rudos en la vida, rudos de trato, rudos de palabra, aún en la mirada, rudos. Y he tenido también la oportunidad de ver a esos mismos hombres dulcificados, transformados por el poder que tiene la santa ley de Dios. Y amados hermanos, sigamos leyendo lo que sigue a continuación. Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran ¿qué? El corazón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La verdadera felicidad está en buscar la voluntad de Dios. En esta serie vamos a ver, hermanos, cómo el no seguir la voluntad de Dios terminó y terminará mal para los seres humanos.
Y el Salmo 111. Vamos a Salmo 111, el versículo 7 y 8. Salmo 111. Ya vamos a terminar, hermanos. Salmo 111. Salmo 111 y vamos a leer el versículo 7 y 8. Muy bien. ¿Qué dice la palabra del Señor en Salmo 111, 7 y 8? Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. ¿Cómo son los mandamientos? Son fieles. Fieles son los mandamientos y están afirmados por la eternidad en rectitud. Óyeme, tú y yo, si somos fuertes, vamos a vivir por ahí hasta los 75, si alcanzamos. Pero la Biblia me dice a mí que después de que yo me haya ido, los mandamientos de Dios van a seguir ¿qué? En pie. Todos los que se han rebelado contra Dios en el pasado, yo pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están todos aquellos hombres que han hablado mal y han denigrado de la voluntad de Dios? ¿Dónde están? Están hechos polvo, hermano. Polvo. ¿Dónde está Caín? Hecho polvo. ¿Dónde está el mundo antediluviano? Hecho polvo. ¿Y dónde están los habitantes de Sodoma y de Gomorra? Hechos cenizas. Ahora, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde tú quieres estar? ¿Dentro de los que ya son polvo? ¿O tú quieres gozar eterna paz? Y ahora, hermanos, leamos este versículo. Apocalipsis 22, 14. Apocalipsis 22, 14. Dice así. Bienaventurados los que guardan tus mandamientos. Yo sé que en muchas versiones les han cambiado y le han puesto bienaventurados los que lavan sus ropas. Es una mala traducción. Y está agrede, lo han hecho a propósito. Pero aquí, en la versión antigua, la Reina Valera antigua, dice, bienaventurados los que guardan tus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Si tú y yo no guardamos la ley, los mandamientos por amor, si no pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que nos asista en este difícil momento de nuestra vida, déjame decirte que nos vamos a quedar aquí con Satanás, con sus ángeles y con todos los rebeldes de todos los tiempos. Yo vengo a la iglesia porque quiero compartir este momento con Dios. Quiero conocer más de su voluntad. Quiero ser transformado por su gracia.
Quiero que sobre mi nombre se diga, bienaventurado Rolando, porque has guardado los mandamientos de Dios. Bienaventurado. Y yo poder tener acceso al árbol de la vida. ¿No quisieras tú que me estás oyendo tener acceso al árbol de la vida? Yo te invito para que consideres tener acceso al árbol de la vida. ¿Qué tal si vamos de rodillas día tras día y le decimos al Señor, Padre, aquí estoy yo, mira mi debilidad? Porque es que aquí ninguno de nosotros nació fuerte. Todos somos débiles y vendidos al pecado. ¿Qué tal si le decimos, Padre, mira mi debilidad, necesito tu imperiosa ayuda? Padre, ayúdame. Eclesiastés 12, del 13 al 14, con este nos vamos. Eclesiastés, libro de Eclesiastés, capítulo 12. Este es un texto bien conocido por los adventistas, pero que se nos pasa. Se nos pasa, hermanos. Eclesiastés 12 y vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. El fin de todo el discurso oído, el fin de todo lo que yo he hablado en esta mañana acá, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que el resumen de todo lo que hemos hablado en esta mañana es: teme a Dios mientras que Dios te conceda la vida y guarda sus mandamientos. Ese es el todo de nosotros. Voy a invitarte para que ahí donde estás, doblemos nuestras rodillas y vamos a orar. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te doy en esta hora por tu amor y misericordia. Señor, hoy hemos empezado a estudiar sobre tu voluntad, cómo hacer tu voluntad. Hoy hemos visto que la suma de tu voluntad son los 10 mandamientos. Señor, te suplicamos en esta hora que abras nuestra mente y podamos comprender como pueblo que esa es tu voluntad, que miremos tus mandamientos, que consideremos los mandamientos en nuestra vida y así mismo podamos andar, Señor. Ayúdanos, Padre, porque en nuestro caminar habrán piedras, pero la promesa es que tú vas a estar ahí para limpiar nuestro camino, Señor. Ilumínanos, oh Padre, y permite que el Espíritu Santo, Señor, nos asista en esta hora, porque de corazón te queremos decir, enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, hacemos esta súplica en esta mañana. Amén y amén. Ok, apreciados hermanos y amigos, ha sido un privilegio que nos hayan dejado entrar a este espacio de su tiempo
Y les pido por favor que consideren lo que hemos estudiado en esta mañana. La próxima semana vamos a ir más allá de lo que estudiamos hoy y vamos a ver las consecuencias de lo que significa no andar en los preceptos del Señor. Que Dios les bendiga ricamente, es mi deseo y oración, y hasta una próxima oportunidad.